se lleve el espíritu de temor que entra en ellos, porque es natural. Cuando a uno le dicen tenés un tumor, tenés un cáncer, tenés un meloma, o el nombre que sea la enfermedad que vos sabés que puede ser, o que te lleve a la muerte, enseguida uno se pone triste, enseguida uno piensa, bueno, ahora ¿cómo hago? La familia, ordenar las cosas, tendré salida para esto, y uno se llena de temor. Es natural y es normal. El problema es dónde vamos y a quién recurrimos cuando esas cosas pasan en nuestras vidas. Por eso, si hoy estás pasando un periodo o un proceso de tristeza, o un periodo donde la depresión ha comenzado a calar en tu vida, o quizás hace mucho tiempo que estás en depresión, hoy es el tiempo que Jesús quiere sacarte de ese lugar, a través del Padre de amor, a través del conocimiento de Él. Como hijos e hijas de Dios tenemos que conocer a Dios. Como hijos e hijas de Dios tenemos que tener un mayor conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos pensamientos tengamos armas para poder pelear contra esos pensamientos. Debemos comenzar a arrancar esos pensamientos de nosotros. Yo cuando hablé de esto hace un tiempo acá, hablé de los yuyos que había en mi casa durante 2 inviernos. No traté los yuyos. Claro, en verano el pasto crece y ahoga y los yuyos quedan abajo, pero en invierno salen los yuyos y empiezan a comerse el pasto. Y yo miraba que en verano cada vez tenía menos pasto y más yuyo, hasta que un día tuve que agarrar, ponerme ahí de rodillas en tierra y empezar. Y los dedos me dolían los dedos a la noche. Y sacando, no hay manera de sacarlos de otra manera. Si uno usa un herbicida, quema todo el pasto, los yuyos, y no quería quemar el pasto. Así que ahí con la mano, con un cosito para escarbar, ahí arrancando de raíz los yuyos, porque si uno lo arranca de arriba, después vuelven a crecer y es peor, se extienden más. Así que despacito, de rodillas, un dolor de rodillas tengo recién 47, pero tanto tiempo ahí, cuando me levantaba y los dedos me dolían. Y fue un esfuerzo enorme. Pero todo ese esfuerzo que yo hice durante semanas, junto con mi esposa, que cuando terminaba de hacer todo lo que tiene que hacer, mi esposa allí trabajando en casa, atendiendo a los 5 hijos y también a mí, así que cuando terminaba todo también salía y me decía, a ver, y agarramos un sector cada uno y empezamos, y estuvimos semanas, hasta que de repente vencimos la maleza, se fueron los yuyos y ya en el verano vimos el pasto verde, así como un colchón que creció, y yo dije, valió la pena el esfuerzo realizado. Y muchas veces en nuestras mentes es lo mismo. Tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a sacar esos pensamientos que anidan en nosotros, que le damos lugar quizás en un momento de debilidad, de tristeza, de angustia. Tenemos que comenzar a trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Tenemos que comenzar a trabajar en Dios y en el conocimiento de Dios para poder vencer estos pensamientos. No hay otra manera. La única manera de recuperar la esperanza si la perdiste es en Dios. No es a través de una prédica, no es a través de un hombre o una mujer que pueda inspirarte, no. Porque la inspiración se termina cuando cruzas la puerta y volvés a encontrarte con la realidad de tus problemas. Pero cuando conocemos al Dios de poder, cuando conocemos al Dios de amor, ahí tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, tomado de esa mano de amor. ¡Aleluya! Es en Dios a través de Jesús. No hay otra forma. No es por las palabras bonitas o no bonitas que hoy yo pueda decirte, sino es de quien yo te estoy hablando en esta mañana, que es ese Dios de poder y Dios de amor. Podemos ver en el Salmo 121 una historia. Podemos ver al rey David. ¿Sabes una cosa? El rey David era una persona que tenía el corazón conforme al de Dios. Y yo digo, wow. Yo digo, me encantaría. El rey David tenía una virtud. Su corazón era conforme al de Dios. Y yo digo, yo quiero ese corazón. Yo quiero que Dios pueda decir, Coti tiene el corazón conforme al mío. Pero había algo que David había hecho para tener el corazón conforme a Dios. Él conocía a Dios. La historia de David nos cuenta, y es hermosa la historia de David, que cuando él tenía 6 o 7 años de edad, vencía al oso y al león que venía a atacar las ovejas. Sí, 6 o 7 años de edad tenía David aproximadamente cuando él luchaba con el oso y con el león. Dice que él estaba tocando allí el arpa, estaba tocando el instrumento que sabía tocar, y de repente aparecía el oso. Claro, el padre lo mandaba a cuidar las ovejas, y él dice que se levantaba en el poder de Dios ahí, con la autoridad de Dios. Imagínate un chico yo tengo hijos, ¿no? La más pequeña tiene 12, pero un chico de 6, 7 años, y de repente se levanta y pelea contra
un oso, un león, un no sé qué. Ahí no tenía temor. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios. David conocía en su corazón y también en su mente a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Y yo quiero que hoy te vayas de este lugar conociendo al Dios de poder. Yo quiero que te vayas de este lugar no conociendo la religión. Está bueno venir a la iglesia, sí, y es necesario, porque acá aprendemos, acá crecemos, acá Dios nos trata, nos transforma, acá Dios habla con nosotros. Pero esto es el principio. Aquí nos preparamos para la guerra, pero cuando salimos afuera es donde realmente enfrentamos a nuestro verdadero enemigo. Ahí es donde enfrentamos los problemas, las dificultades, porque acá somos todos iguales. Esto es como en el ejército, cuando los soldados se preparan para la guerra. Está todo bien ahí en el cuartel, pero el problema empieza cuando ellos salen al campo de batalla, donde hay minas que no ven y cuando las pisan pueden explotar, donde el enemigo es real y está enfrente para derribarlos. Ahí es donde realmente toma valor lo que ellos hacen en el cuartel general, aprendiendo, ejercitándose. Y lo que hacemos aquí en la iglesia es eso, es prepararnos para la batalla. Pero necesitamos conocer al Dios que nos envía a la batalla. No solamente recibir la información. La Biblia dice, no solo ser oidores de su palabra, sino ser hacedores. Ahora, ¿cómo vamos a poner en práctica algo que no conocemos? Es imposible. Necesitamos conocer de Dios. Necesitamos cada día más, en este mundo que estamos viviendo, relacionarnos con la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas veces a los pastores de esta iglesia hablar de esto, pero es necesario que como hombres y mujeres, todos nosotros, nos relacionemos más con Dios. No más con internet, no más con YouTube, no más. Claro, está bueno, eso sí está bueno, pero ya no pierdas el tiempo. Busca la revelación en la fuente de cuáles esos hombres que están en YouTube y en internet y en Instagram fueron inspirados por Dios. Busca tu propia revelación a través del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Eso es lo importante. Y ahí estaba David, Salmo 121. Del 1 al 2, David estaba pasando un momento difícil. ¿Y qué dice David? Dentro de una cueva, con temor por cuestiones que estaban pasando ajenas a él, porque muchas veces vivimos circunstancias que son ajenas a nosotros y no podemos manejarlas. Y David estaba viviendo un peligro inminente, estaba solo, tenía que ir a Jerusalén por un camino que estaba lleno de ladrones y personas que querían matarlo, y él se quedó en una cueva teniendo temor. ¿Cómo? David no enfrentaba al oso y al león. David ya había matado al gigante Goliat. Tantas proezas habían sido hechas por David. Pero ese día David lo agarró en un momento de debilidad, quizás, como todos tenemos, un momento de confusión, donde su corazón por un instante se alejó de Dios. Y de repente dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? David está diciendo, alzo. Él estaba dentro de una cueva, ponete en el contexto, de repente mira hacia arriba y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Lo que yo veo hacia adelante es terror, es temor, es violencia, es que puedo perder la vida. Y él enseguida dice, alzaré mis ojos a los montes. Era lo más alto que él podía ver. ¿De dónde viene mi socorro? Y en ese instante, por eso es importante, ¿a dónde llevamos nuestros pensamientos cuando vienen? ¿Van a venir? Sí. Y David no estaba con la espada, no, David estaba en una cueva encerrado. El mismo David que venció al oso y al león. El mismo David que venció a Goliat. Esta temporada le había tocado estar en la cueva. Y él estaba allí con temor en la cueva, diciendo, ¿qué hago? El frío, la humedad, el hambre. Tengo que llegar a Jerusalén, no sé cómo hacer. Se asoma a la cueva en un momento. ¿Y ahora qué hago? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y de repente dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes una cosa? La angustia, la depresión, el temor, la desesperanza vino a David.
Y quizás estuvo semanas en la cueva, yo no sé, algunos dicen, dan un tiempo, yo no me animo a decir qué tiempo estuvo, si unas horas, una semana, un mes en la cueva con temor, pero de repente, él se acordó quién era el creador del cielo, quién tenía poder y era el creador de la tierra, y él dijo, mis problemas están ahí, pero yo sé que Jehová, el Señor, hizo los cielos, la tierra, todo lo que conozco y lo que no conozco, y él es mi sustento. Él no dará mi pie resbaladero. Él no se dormirá cuando yo esté en problemas. ¡Aleluya! Fuerte el aplauso a Jesús. Ese es mi Dios. David sabía quién era él. David sabía quién era Dios. Lo mismo le pasó en 1 Samuel 36. David se había perdido en Siclag. Se había ido con los filisteos. Iba a pelear contra Saúl, el rey. Esa fue la última batalla de Saúl. Y David dijo, yo quiero pelear contra el rey. Estaba perdido en sus pensamientos. Porque 1 año y pico antes había cortado un pedacito de la capa del rey y se había turbado por haber tocado al ungido de Dios, al elegido de Dios. Aunque Saúl se equivocó, seguía siendo el elegido. Pero ahora David, perdido en sus pensamientos, en el mundo, estaba con los filisteos. En el mundo, dijo, yo quiero pelear contra ese rey. Gracias a Dios que el príncipe Aquís le dijo, no podés pelear, andá con tu familia, esta guerra la vamos a ganar nosotros sin vos. Y dice que él volvió a Siclag, y cuando vuelve a Siclag encuentra el campamento destruido, todo prendido fuego, encuentra que las mujeres, los niños, el ganado, todo había sido llevado. Y todo prendido fuego, no había cuerpos, gracias a Dios, ahí. Así que él dijo, están con vidas pero cautivos. Y en ese momento los valientes de David, esos soldados que estaban con él, que estaban dispuestos a dar la vida por él, nos cuenta aquí en 1 Samuel, de repente dice que David tuvo angustia. David tuvo una gran angustia. Allí 1 Samuel 36 nos dice que David se angustió mucho. ¿Qué es la angustia? Cuando hay angustia en nuestros corazones, no podemos reaccionar. Cuando hay angustia en nuestros corazones es porque hay tristeza. Pero David no solamente se angustió, sino dice que David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió? Porque el pueblo hablaba de matarlo. ¡Wow! ¿Qué pasó? David tomó una mala decisión. Estuvo un buen tiempo con el enemigo. De repente vuelven al campamento y ven todo destruido. ¿Y sabes qué dijeron los valientes? Nuestro líder se equivocó y llevó a la muerte a todos. Este hombre que dice ser un hombre de Dios se equivocó, ahora merece la muerte. Y David tuvo temor, David tuvo angustia. David en ese momento, me imagino, habrá comenzado a temblar. Se le habrá llenado la mente de preguntas diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero de repente sucedió algo. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. No solamente lo querían matar, sino que la amargura del alma es cuando uno llora hasta quedarse sin lágrimas. Esa es la traducción. Lloró el pueblo hasta quedarse sin lágrimas por lo que había pasado. Los esposos habían perdido sus esposas, sus hijos. Los que tenían ganado habían perdido todo, quedaron sin nada, sin esperanza, sin futuro. Estaba allí en amargura de alma. No solamente lo querían matar, sino que el pueblo estaba destruido, quebrado, roto, completamente, no en una porción de ellos, completamente destruido, en amargura de alma. Pero pasó algo. Dice, cada uno por sus hijos y sus hijas. Más David se fortaleció en su Dios. David se fortaleció en su Dios. Esa palabra es Kazaj. Y la palabra Kazaj significa que David se tiró de rodillas al suelo. Puso su frente en el suelo. Eso significa. Y clamó al Dios que él conocía diciendo, Dios, tú eres el único que puede sacarme de esto. Y al instante que él se tiró de rodillas, que él clamó a Dios, toda la amargura, toda la angustia que había en él se fue, porque vino palabra de Dios diciendo, vas a recuperar todo lo que has perdido sin perder una sola cosa. Ese es el poder de Dios. ¡Aleluya! Yo no sé lo que has perdido, pero Él está aquí. Él está aquí y Él tiene el poder para que recuperes lo que has perdido. Yo no sé qué es. Y recuperaron todo, cuenta la historia, léela después si querés, es hermosa.
Recuperaron todo, todo, absolutamente todo, no se perdió nada. Ese es el poder de Dios. Pero David conocía a Dios, por eso él se tiró de rodillas, puso su frente allí detrás de una roca, cuentan, y comenzó a clamar a Dios. Lo querían matar. Allí estaban todos con una tristeza tremenda, pero él en medio de la depresión, de la amargura, de la tristeza, en medio de esa angustia, no se angustió un poco, se angustió mucho. Clamó a Dios y Dios respondió. ¿A dónde vamos nosotros cuando vienen los problemas? ¿Vamos a nuestro dormitorio y lloramos? Bueno, es natural. Pero recordá que en medio de ese llanto hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere tener una relación contigo. Pero ¿sabes qué marca la diferencia? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios yo no puedo dártelo de acá. Yo simplemente te puedo trazar un camino y decirte, Él tiene poder, Él puede hacerlo. Pero el conocimiento de Dios depende de vos. A través de la lectura de la palabra. A través de orar. A través de relacionarte en la intimidad con Dios. A mí me gusta decir, hoy por Instagram, Facebook o montones de redes que hay, creemos que conocemos a personas. Y a mí me gusta nombrar a un argentino más conocido que es Messi. Y todos sabemos de Mateo, del otro hijo, de la otra, de la esposa, y creemos que lo conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos información de él. Pero realmente ninguno de nosotros, creo, lo conoce a Lionel Messi. Los que lo conocen a él son sus amigos, son sus familiares, aquellos que tienen una relación verdadera con él y cercana. Para conocer a alguien no alcanza solamente con tener información personal. Es tiempo de relacionarnos con el Espíritu Santo. Es tiempo de relacionarnos con nuestro Dios Padre. Y es tiempo de entregarnos completamente a Jesús, nuestro único mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¡Aleluya! Es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando vengan las temporadas malas podamos salir de ellas. ¿Quién más puede contarnos esto que Job? Ese sí que las pasó, ¿eh? Si nosotros nos quejamos, yo siempre digo, cuando me quejo de las cosas que me pasan, agarro el libro de Job y digo, ¿de qué me quejo, no? Y quizás algunos no conocen la historia de Job, pero Job enfrentó tremendas calamidades. Y los jóvenes dirán, ¿qué es calamidad? Bueno, ahora se usa temporada mala, malos periodos, pero fue mucho más que eso. Job enfrentó la muerte de todos sus hijos, perder todo lo que tenía, no algo, no, todo. Criados, ovejas, ganado, plata, Bitcoin, depósito, todo, el celular, se quedó, voy a perder el celular, es como quedarte sin nada, así que perdió el celular, ponele, y no lo podía recuperar. Se llenó de llagas, se enfermó, lo único que no perdió fue a la esposa. Después, y la esposa le dijo, maldecí a tu Dios y morite, dale, dejate de hinchar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. No, hay que amar. Amo a mi esposa y ustedes tienen que amarla, pero claro. Pero Job lo perdió todo. Pero la Biblia nos habla en Job 1 y 2, cuando empieza, después léalo, de los atributos de Job. No nos dice solamente que Job tenía plata, que era inteligente, que tenía muchos criados, eso también nos cuenta. Pero hay algo que nos relata Job y dice que él era un hombre de carácter ejemplar. Era un hombre justo, intachable en su conducta y por sobre todas las cosas era temeroso de Dios. ¿Sabes de qué me hablan estos atributos? De que él conocía a Dios. Por eso la historia cuenta que Satanás le pidió en la reunión de los hijos de Dios, le pidió a Dios que lo deje tocar. Y conocen la historia, no quiero irme con esta, pero de repente todas las plagas juntas le cayeron. Todo, perdió todo. Y ahí estaba Job, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia. ¿Y saben qué dice allí también el libro de Job? Dice que Job, en Job 1, 20, 22, de la NBI, ¿no? Lo voy a leer. Job no solamente era temeroso de Dios, sino que al ser temeroso de Dios no es tenerle miedo a Dios. Ser temeroso de Dios es amar a Dios en tal extremo
que uno no quiere hacer nada para dañarlo. Eso es ser temeroso de Dios. Eso es como cuando uno se relaciona en el noviazgo y luego en el casamiento con la persona que ama. Uno quiere conocerla para no hacer nada que la dañe, nada que la lastime. Y eso es ser temeroso, de cuidar a esa persona. Por eso Job era temeroso de Dios. ¿Y qué dice? Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. A Job le había pasado todo. Y luego el 21 nos sigue relatando de este joven, el 21 y 22. Entonces dijo: desnudo salí del viento de mi madre y desnudo he de partir. ¿Y qué sigue diciendo Job? Luego sigue diciendo: el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que tenía era de Él, te digo. Yo no lo puedo entender. A veces uno tiene un problema, se le pincha la rueda del auto y dice: ¡ay, cuánto sale un neumático ahora! ¿Cómo hago? Y ahí empieza: Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, no, ahora no, justo ahora me agarra que se me rompió el caño de la casa y la lavarropa y mi señora me dice que tal, no era el momento, ¿por qué? Y uno empieza con conflictos en el corazón y Job lo perdió todo. Y de repente dijo, él conocía a Dios. Lo que quiero que entiendas es el conocimiento que él tenía de Dios. Dice: el Señor me dio, el Señor me quitó, pero no es que le quitó algo, un zapato, el teléfono, no, todo. Y estaba enfermo. Y estaría triste porque perdió sus hijos. O sea, a ver, sus hijos murieron, sus criados, estaba acostumbrado a que lo atiendan, tener una buena vida. Se quedó, como se dice, en Pampa y la Villa, ahí, donde llegaban antes, ahí, no, nada. Es hasta ahí y nada más. Se quedó sin nada. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de que conozcamos en verdad a Dios y que podamos decir en medio de nuestro conflicto: tú eres bendito, Dios, tú das, tú quitas. Yo quiero hoy que cambies mi mente y mi corazón en medio de mi dificultad. ¿Dios quiere que vivas en medio de dificultad? No. Pero ¿sabes qué pasó con Job? Y es algo que a veces nosotros tenemos que entender, que no lo entendemos, y yo tampoco lo entiendo, ¿no? Yo digo, es el humor de Dios muchas veces, porque Él tiene humor. Y es así, ¿no? Es un padre, así que como padre se debe reír, se debe poner contento, triste. Dios tiene humor. Y yo imagino este es el humor de Dios, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasó con Job? Él reconoció a Dios porque dice que se postró, se rompió la ropa, se afeitó la cabeza, eso era en señal de dolor. Pero dice que se tiró al suelo diciendo: en mi dolor yo te adoro. En mi dolor vos no dejás de ser Dios. En mi dolor yo sé quién sos. Y muchas veces eso es lo importante que entendamos. No que nos enojemos con Dios por el primer problema, el primer conflicto. Eso es no conocer a Dios. Y yo sé que es difícil, ¿eh? Yo sé que a veces no es fácil. El esposo que tiene la esposa hace 10, 12 años con depresión y no sabe qué hacer. La mamá que tiene ese hijo enfermo y no sabe cómo sobrellevarlo. Pero yo quiero hoy que puedas conocer a Dios, para que Dios te pueda dar la capacidad que le dio a Job para salir de ese lugar. Job, en medio del dolor, se postró ante Dios. Podemos ver en Job 42, 4 al 5, qué es lo que pasa. Allí vamos a ver el conocimiento profundo que tuvo Job de Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Él tuvo un nuevo conocimiento de Dios. Y quiero decirte algo: cuando tenemos y alcanzamos el conocimiento ese de Dios, se sucede algo en el hombre y en la mujer. Dios borra con su poder las consecuencias que hemos sufrido en el pasado. Dios borra con su poder, al tener el conocimiento que Job tuvo, las consecuencias del dolor que vivimos en el pasado. No hay manera que quede ese dolor. Por eso dice allí en Job 42, 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Está hablando de una relación personal. ¿Y qué sigue diciendo allí más adelante? De oídas te había oído. Espere. ¿Cómo de oídas te había oído? Pará. Sí, perdió todo, se tiró al piso, adoró a Dios y dijo: Dios da, Dios quita. Te alabo, Señor. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo ahora que de oídas lo habías oído? O sea que
si bien él conocía a Dios, se lo habían contado a Dios. Y él creyó en Dios simplemente porque se lo habían contado. Pero en medio de ese proceso que él pasó tan duro y tan difícil, y que muchos de nosotros hoy estamos pasando, en medio de ese proceso, el poder de Dios se reveló. Y él dijo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y todo fue cambiado, todo fue transformado por el poder de Dios. ¡Aleluya! De oídas te había oído, pero ahora te conozco, Dios. Sé realmente cuál es tu poder y tu magnitud. Ese es Dios. Yo quiero que te vayas de acá conociendo a ese Dios de amor y de poder, que Él puede cambiar cualquier cosa. ¿Y sabes qué le pasó a Job? Igual que David, recuperó todo, pero él lo recuperó multiplicado. Ese es Dios. Yo no sé cuál es el proceso que estás pasando, no sé cuál es el periodo difícil, no sé cuál fue la prueba, cuál es la prueba, pero cuando el poder de Dios viene a nosotros, Él borra, Él quita. Es el dolor de pasado y nos da una mente, como decía Pablo, renovada, una mente transformada por su poder. Ese es el amor de Dios, ese es el poder de Dios. Necesitamos conocer a Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera. Necesitamos conocerlo a Él de una manera más profunda. ¿Sabéis quién conocía a Dios de una manera muy profunda? Y ya con esto no me voy a tomar mucho más tiempo, unos minutos más. Pablo conocía a Dios de una manera profunda. Pablo conocía a Dios de una manera que muchos de nosotros necesitamos conocerla. Hay una carta de Pablo que me gusta, porque tiene muchas cosas que uno usa en la vida normal. Esos pasajes que uno usa. La carta a la iglesia de Filipenses, en Filipo. Allí Pablo estaba pasando, por lo que dicen los historiadores, su primer encarcelamiento. Y el primer encarcelamiento de Pablo fue duro, porque lo molieron a palo, lo castigaron con todo porque no sabían que él tenía doble ciudadanía y que era romano. Así que le dieron con todo lo que tenía. Y cuando se dieron cuenta que era romano, le dijeron: uy, perdonanos, pero ya lo habían sacudido por todos lados. Lo metieron en un agujero. La cárcel que él estaba era un foso, donde pasaba de todo ahí. Era el peor lugar donde lo metieron para castigarlo, por hablar de Cristo. Y en ese lugar lo que los otros presos hacían, caía en ese hueco. Era un agujero donde se lo bajaba, se lo metía, y era como si fuese la cloaca. Supuestamente privado de la libertad por una causa, por Cristo. Ahí en esa situación angustiante y mala, él escribe a los Filipos, Filipenses 4, 6 y 7. Yo te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: no se preocupen por nada. O sea, a ver, espera. Te estoy diciendo que lo habían molido a palo, que le pidieron perdón porque dijeron: sos romano, no te tendríamos que haber pegado tanto. Lo metieron en ese agujero donde iban los desechos de los demás presos. Era la cloaca de la cárcel. Ahí estaba. Y les dice: no se preocupen por nada. Wow, yo estaría en un mar de lágrimas diciendo: por favor, que mi mamá, mi esposa, alguien me venga a ayudar y a sacar de acá, ¿no? Ayúdenme, busquen un abogado, hagan algo. Señor, ¿por qué me has desamparado?, diría yo ahí adentro. No, Pablo dice: él conocía a Dios y conocía el corazón de Dios a través de Jesús, porque se le había revelado. Y Pablo dice: no se preocupen por nada. En cambio, ¿sabes qué le dice? No se preocupen por nada. Dejen las preocupaciones y tomen otra actitud. Y cuando yo digo: pero este hombre no estaba fuera de la realidad, no. Él estaba viviendo el momento más duro hasta ese momento quizás de su vida. Pero él estaba mirando a Cristo y su poder. No estaba preocupado por él. Por eso más adelante dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta misma carta lo dice. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Tenemos
tenemos que llegar al conocimiento de Dios de tal manera que las circunstancias externas no nos gobiernen, no nos dominen. ¿Pablo tuvo periodos de tristeza? Sí, claro que tuvo periodos de tristeza. Pero al igual que David, al igual que Job, conocían a Dios y llevaron esos momentos de tristeza, esos momentos de dificultades delante de Dios. ¿Sabés qué hizo David cuando fue a enfrentar a Goliat? Le dijo, vos sos gigante, vos venís con de todo. Vos le trajiste depresión al pueblo. ¿Sabés qué le había pasado a los soldados? Estaban en depresión. Dice que estaban en tristeza, que nadie se animaba ni a asomar la cabeza. Y David le dijo, vos trajiste tristeza al pueblo de Dios. Vos trajiste depresión. Pero yo conozco a Dios y vengo a ti en el nombre de Jehová. Y ese pequeño muchacho, joven, destruyó a un gigante, un hombre de más de 3 metros, preparado para la batalla todo, con el poder del nombre de Dios, nada más. No fue la piedra, fue el poder de Dios. Y no importa cuál sea el gigante hoy que se levanta en tu vida, Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. ¿Podés creerlo? Dale un fuerte aplauso, claro que sí. El Dios creador del cielo y de la tierra está de tu lado. Él va a despejar la tormenta de tu vida. Él se va a llevar el dolor, la angustia, la tristeza. Pero es necesario que hoy le conozcas. Es necesario que hoy puedas decirle, yo quiero, igual que estos hombres, poder confiar en tu poder para poder salir del lugar donde estoy. Sé que muchos de ustedes no están pasando bien. Este tiempo me ha tocado hablar con tanta gente con pensamientos de muerte porque ya perdieron la esperanza, porque no tienen dónde encontrar la salida. Y yo quiero decirte, la muerte no es la salida. Es Jesús el camino, es Jesús la verdad y es Jesús la vida. Él te lleva al Padre de amor. La muerte no es la salida. No importa la depresión y la angustia que estés viviendo, Él tiene poder. Él tuvo poder para sacar a Job de la miseria absoluta y de la enfermedad. Él tuvo poder para darle la victoria a David en tantas batallas. ¿Qué te pensás que no lo va a hacer con vos? Dice la Biblia que Dios no cambió, que Él es el mismo. Ayer, hoy y va a ser el mismo por siempre. Ese es el poder de Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios. Yo me desespero que podamos todos, y yo me incluyo, tener ese conocimiento de Dios para cuando venga ese momento difícil, poder llevar mis pensamientos, poder llevar mi corazón, mi angustia, mis ansiedades, mis temores delante de Él, para que Él se ocupe. No ser destruido por ellos, sino que llevarlos delante de Dios para ser vencidos como fue vencido Goliat. Y ahí estaba Pablo también, en medio de una situación, pero este hombre entendía la realidad. Y le dijo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, oren por todo. El poder más grande que tenemos los hijos de Dios es la comunicación con nuestro Dios el Padre. Yo puedo contarte tantas cosas. Te puedo decir que una mamá vino hace un tiempo con sus hijos perdidos en la droga, perdidos en la promiscuidad sexual completamente, sus 2 hijos. Y esta madre viene llorando diciendo, ya lo intenté todo, ya no sé más qué hacer, soy hija de Dios, vengo a la iglesia. Y yo le digo, mirá mamá, lamentablemente tengo que decirte que no es por obras, no es por el servicio que vos le des a Dios. Pero si Dios es nuestro Padre, en medio del dolor de esa madre, y yo siendo padre lo entiendo, si Dios es nuestro Padre, Él tiene que tener la solución para tu vida. Le digo, vamos a orar, pero de una manera diferente. Así que atamos al diablo, reprendimos al diablo que tenía atado a sus hijos. Le digo, vamos a reprender al Dios de este siglo, que es la incredulidad, que cega el entendimiento, según lo que dice la Biblia, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Vamos a decirle al espíritu de incredulidad que se vaya de tus hijos, para que ellos puedan ver el amor que Jesús tiene por ellos. Así que reprendimos a Satanás, reprendimos el espíritu de incredulidad, reprendí el espíritu de adicción a las drogas que los tenía atados. Y por último dije, Señor, con cuerdas de amor, yo los ato a ti, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y del juicio que ha de venir. Pon tu mano, Señor. Esa fue la oración que hice con la madre. Cuando volví a la iglesia al poco tiempo, a los 6 meses, la mamá estaba con esos 2 muchachos ahí, diciendo, no se pierden un culto. Esa noche cuando llegaron a casa, me pidieron que necesitaban conocer a Jesús y sus vidas fueron cambiadas por el poder de Dios. No hay nada imposible para mi Dios. ¡Aleluya! Y Él está aquí. Debes creer, por eso necesitamos conocer a Él y conocer su palabra. No solamente de oídas,
comenzar a relacionarte de una manera diferente con Dios. Y mucha gente dice, Dios no es solamente para pedir. Bueno, yo al principio a mi papá siempre le pedía, y hasta el día de hoy muchas veces voy y le pido. Así son los padres, y mis hijos conmigo también. Sí, Dios es para pedir. Por eso dice que es padre. Si no, diría que es jefe. A los que somos jefes no nos gusta mucho que nos pidan cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Él es padre, Él no es jefe. Él es padre. Y el Padre está para todo. Para las alegrías, para las tristezas y para abrazarnos en medio del dolor. Pero es necesario que hables con Él, que le conozcas. Que puedas relacionarte con Él. Y a través de esa relación de amor, yo puedo asegurarte que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Y sigue diciendo allí en Filipenses, díganle a Dios lo que necesitan a través de la oración. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa esta palabra en Cristo Jesús? Mientras vivas unido a Jesús. Venir a la iglesia, te repito, está bueno. Que los pastores prediquen, está buenísimo. Y lo hacen de una manera excepcional. Pero lo importante es que cuando vos te vayas de acá puedas tener esa relación, estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo. Para que cuando cruces esa puerta, todas estas cosas que nosotros te decimos comiencen a tener vida y sean poderosas y eficaces. Que puedan tener cumplimiento en vos. Si no, simplemente son buenas palabras, nada más. Pero pon en práctica. Y yo sé que hay gente acá que ha sufrido mucho, mucho. Y que dice, ¿cómo hago? Pedirle ayuda a Dios. En medio de la depresión que hoy estás, pedir ayuda a Dios. En medio de tus hijos perdidos en la promiscuidad sexual, en la droga, en el alcohol, en medio del conflicto matrimonial, en medio de la violencia, en medio de la enfermedad, lo que puedo decirte yo es pedirle a Dios. No tengo otro consejo, es el mejor consejo. Este Dios que te ama, este Dios que rescató a tanta gente y lo va a seguir haciendo, está con vos. Está más cerca de lo que vos crees. Yo siempre le digo a la gente, ¿saben una cosa? No importa cuán lejos creas que te fuiste de Dios, Él está a una oración tuya, a una oración tuya, a un ruego. Él está a una lágrima tuya. ¿Vos te crees que cuando nosotros lloramos y Dios nos ve llorar, Él no se duele como Padre? Claro que se duele, pero Él necesita que nosotros le expresemos lo que queremos. Así como mi esposa sabe que la amo, pero ¿saben qué? Yo todos los días le digo que la amo, porque no alcanza muchas veces con pensar o con saber, es necesario expresar. Y tenemos que expresar, como dice la palabra, pedir en oración, dar gracias, ser agradecidos por lo poco, por lo mucho. Yo te doy gracias, Señor. ¿Para qué? Para que la paz de Dios esté con nosotros. ¿Y qué pasa entonces? Él va a guardar nuestros pensamientos en paz y nuestros corazones. Y la paz es algo que no lo vas a lograr con nada, ni con dinero, ni con nada. Hace mucho tiempo mi papá estuvo con uno de los hombres más ricos, creo que fue de Taiwán. Y cuando le dijo a este hombre de mucha plata, era el segundo o tercero más rico, le dijo, ¿qué querés pedirle? Jesús está acá, le dijo. ¿Qué querés pedirle? Y este hombre que tenía todo, le dijo, paz y felicidad, nada más. La paz solamente puede dártela Dios, no lo poco o lo mucho que tengas, eso sacátelo de la cabeza. Por eso necesitas más que nunca hoy conocer a Dios. Y termina diciendo allí Filipenses 4:13, algo que nos encanta a todos decirlo. Todo lo puedo en Cristo. Comparte el video, dale like. Dale fuerte el aplauso a Jesús, claro que sí. ¿Sabes qué significa esta palabra todo lo puedo? Originalmente dice unido a Cristo. Unido a Cristo. ¿Qué es cuando uno está unido? Es cuando uno está agarrado, pegado, cerca, muy cerca, unido a Cristo. Puedo hacerle frente a todo. Pero es necesario que estés unido a Cristo. Y estar unido a Cristo es conocerlo. Estar unido a Cristo es lo que dice Juan 15:7 en la TLA. Dice, permanecer en Él es estar unido a Él. Allí
Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Qué dice? Si ustedes se mantienen unidos a mí. El secreto es el conocimiento. Para estar unido a una persona, yo para estar unido a mi esposa, tengo que conocerla. No puedo unirme a una persona que no conozco porque esa persona te rechaza. Por eso Jesús le dijo a muchos, vendrán en un día y me dirán, Señor, en tu nombre sanamos. Señor, en tu nombre echamos demonios. Señor, en tu nombre profetizamos y hablamos de ti. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo le voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Está mal lo que esta gente hizo? No. Hizo lo correcto, pero nunca conoció al Dios que sana. Nunca conoció al Dios que liberta. Nunca conoció al Dios que tiene palabras frescas para nuestros corazones, aquel que profetiza todos los días en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que hoy puedas conocer este Dios, que hoy puedas relacionarte con este Dios como nunca. Y yo no sé el problema, el periodo, la temporada que estés pasando, pero sí sé que Dios puede sacarte de ahí. Lo he visto tantas veces. No conozco tu problema, no, y vos me decís, es gravísimo. Bueno, míralo a Job, a ver si el problema era grave. Míralo a David, a ver si era grave. Míralo a Pablo, lo que escribió. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el pobre hombre estaba ahí sufriendo tremendamente, pero él sabía en quién creía. Amén. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de conocer a Dios a través de Jesús. Si vos querés que todo esto que hablamos se cumpla en tu vida hoy, toma ese compromiso, decir, Señor, yo quiero pasar más tiempo contigo. En la oración, en la búsqueda de la palabra, ya no distrayéndome por las circunstancias de la vida. Y Él va a traer esperanza a los que la perdieron. Él va a traer fuerza al que no las tiene. Y Él le va a dar los sueños, le va a devolver todos los sueños a los que hoy están acá y ya no tienen fuerzas para soñar. Él cambia nuestra naturaleza. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas del pasado, las cosas viejas pasan. He aquí, dice el Señor, yo las hago todas nuevas. Amén. Y creo que yo ya lo dije acá, pero lo repito. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Estar en Cristo Jesús es vivir unido. Es la misma palabra que se usa para estos pasajes. Estar unido, ser uno con Cristo. ¿Y cómo somos unos con Cristo? A través del conocimiento. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos ir a Jesús. En esta mañana, ya tarde. Qué hermosa la palabra del Señor, hemos estado escuchando. Si te gustó esta predicación, dale like y comparte el video. Gracias por estar hasta el final. Que Dios te bendiga.